Y así continuamos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas hermanos y hermanas. Un gusto saludarlas. Gracias por tomar este tiempo, hacer un paréntesis a sus actividades diarias y conectarse a este tiempo, a esta hora, para estudiar juntos la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por ustedes, por su fidelidad, por su devoción, dedicación al estudio de la palabra de Dios y pues el crecimiento de ella en nuestros corazones. Hoy vamos a ver la historia de Noé. Vamos a ver cómo el ser humano se descarrió, siempre le dio prioridad a la naturaleza pecaminosa, a la carne, y se expandió por todo el mundo la maldad, el odio, el derramamiento de sangre y todo lo que con ello viene la maldad, ¿verdad? Pero también vamos a ver la historia de Dios, de su fidelidad, de su amor hacia su plan eterno, ¿verdad? El mundo se salió de control, pero Dios aún en eso tenía todo el control absoluto, ¿verdad? Y vamos a ver eso, que salvó solamente a 8 personas y el resto murieron, mostrándonos así que Dios Todopoderoso, el Creador del mundo, está siempre en control absoluto de todo. Vamos a empezar con esta oración, pidiendo que el Señor nos bendiga en este tiempo, en esta clase, y que todo lo que digamos y hagamos sea siempre para su honra y para su gloria. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar de este mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien, como ya dijimos, nos tocó leer 3 capítulos, 6, 7, 8 y 9, para pues encontrar la información para la clase de hoy. Y vemos Noé y el diluvio. Entonces, como una parte de captar, de conectarnos con la historia como tal, vamos a hacernos la siguiente pregunta o el siguiente comentario, no sin antes recordar los objetivos de esta lección. Usar el método de las 4C para Génesis 6 al 9, practicar, platicar y practicar las preguntas de consolidar en la clase, identificar ideas para un captar para esta historia de Génesis. Y aquí está el comentario y a la vez la pregunta que hicimos. Dice, en los días de Noé, el Señor vio que era mucha, mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos sus planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Comparen el mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé. Y con eso en mente nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo todavía? Adelante, entonces hagamos una comparación, el mundo en los días de Noé, el mundo en nuestros días, y también nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios es tan paciente? Ya debería haber terminado este mundo como está. Adelante, Luis, le escuchamos. Sí, yo pienso que el mundo del tiempo de Noé, como en este tiempo, están de la igual forma. Y yo creo que, ¿verdad? El juicio para este tiempo va a ser peor porque al final de los tiempos, porque hemos recibido más abusos más avisos y tenemos más ejemplos. Noé tuvo ejemplo en aquel tiempo. Para el tiempo de Noé, la generación tuvo ejemplo también como Enoch, como el sacrificio que hizo Dios para cubrir a Adán y a Eva, pero no, yo pienso que no lo ha destruido por la misericordia de Él. Dios es misericordioso y todavía está esperando que la humanidad reaccione a ese llamado de amor que Él hace. Eso es lo que pienso yo. Gracias, Luis. Muy bien, hermano. Amén. Estoy de acuerdo con usted. ¿Algún otro comentario?
¿Algún otro comentario sobre esta pregunta o la comparación que existe? A veces uno dice, pues, ¿qué tan mal está el mundo hoy en día? Adelante, Pedro, le escuchamos. Mm, ¿Escucha? Sí, adelante, hermano. ¿Aló? Ok, Sí, sí, ok. siga nomás. Bueno, consigo leyendo los capítulos de la Biblia que nos correspondía a la actividad. Eh, yo hallo ahí que Dios hace una promesa, ¿no? Eh, de no destruir a la humanidad. Eh, y yo creo que fiel a su promesa, pues no lo hizo, ¿no? No lo ha hecho. Hizo un pacto con Noé y de que esa destrucción no iba a ser con agua, ¿no? Y puso la señal del arco iris en los cielos, ¿no? Como un recordatorio de ese pacto. Entonces, es porque Dios es fiel, ¿no? A esa promesa, porque Dios cumple, ¿no? Sus promesas. Entonces, por eso no, no ha destruido a la humanidad. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Verdad? A veces los cristianos decimos de una forma quizás un poco egoísta, ay, que ya venga el Señor, que ya nos lleve al cielo, que se acabe este mundo, tanta violencia, tanto rechazo, tanto insulto, tantas cosas que diariamente ve como en la antigüedad, derramamiento de sangre, matanza entre padres e hijos, todo lo más terrible, ¿verdad? Ah, y el Señor dice, tranquilo, tranquilo, yo deseo, ¿verdad? Mi voluntad es que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por eso el Señor siempre ha sido paciente con nosotros, seguirá siendo paciente con este mundo, pero cuando Él vea justo y necesario, pues vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y en el tiempo perfecto de Dios. Este tiempo que usted y yo estamos viviendo ahorita es un tiempo de gracia. Como alguien dijo una vez, mientras estemos vivos, todavía el Señor nos sigue llamando a través de su Espíritu, sigue invitándonos al arrepentimiento, sigue mostrándonos su palabra y mostrándonos con cosas claras, concretas, el reino de los cielos a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Excelente. Entonces, podemos concluir porque la paciencia, la misericordia y el amor de Dios, Él anhela, Él desea que todos estemos en el cielo, ¿verdad? Por eso sigue mostrándonos gracia y misericordia. Como dice segunda de Pedro 3:8-9, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí para que a veces el creyente que se impacienta en decir ya que se acabe este mundo, ya los malvados merecen el castigo. El Señor dice, tranquilo, ellos también tienen ese tiempo de gracia. Excelente, entonces ahora vamos a hacer la pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de estos capítulos que le tocó leer? Yo sé que fueron largos, pero ¿qué captó usted? ¿Alguna cosita que, como siempre digo, antes ya la ha leído una y otra vez, pero ahora con más detenimiento, algo que le llamó la atención, que le sacó un suspiro, que le hizo pensar en el amor de Dios? Luis, adelante, hermano. Sí, lo que me llamó la atención fue que cuando Dios, Dios, entraron al arca 7 parejas de animales limpios y 7 parejas de aves limpias, y en otros animales solamente eran una pareja de cada animal. Entonces, yo me di cuenta que Dios hace todo como creando una provisión, porque en el capítulo 8 al final, Noé sacrifica de esos animales limpios
y de las aves limpias. O sea que por eso Dios los mandó a pedir con más cantidad, porque ya él hace todo con un propósito, con una intención. Nuestro Dios es intencional y la intención de que nosotros tengamos un acercamiento a Él a través de este acto de adoración, Él pone el querer como el hacer. Eso me llamó mucho la atención porque yo dije, wow, esto yo lo había leído, pero no lo había puesto la atención. Y veo que Dios hace todo con un propósito perfecto. Y hace las cosas intencionalmente para que el hombre se acerque a Él en acto de adoración. Gracias, Luis. Muy bien. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? Arquímedes, hermano, tiene el micrófono abierto. ¿Algún comentario sobre lo que le llamó la atención en los textos bíblicos que nos Ok, tocó leer? Adelante, hermano, la escuchamos. ok, hermano, Dios te bendiga, Dios bendiga a los hermanos que están conectados también. Bueno, a mí me llamó mucho la atención muchas cosas aquí, la verdad. Vi que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todos pensamientos del hombre era continuamente el mal. Y por eso al Señor le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Oye, yo veo que Dios, todo amor, misericordioso, tiene que haber sido esto muy grande, la maldad del hombre en realidad, para que el Señor tomara la determinación de destruir al hombre. Pero veo que en este tiempo, en ese tiempo, cómo había tanta maldad. Pero entonces veo que en este tiempo también hay bastante maldad, mucha maldad. Dice que como en los tiempos de, de Noé, en este tiempo hay mucha maldad, demasiado. Yo estoy muy sorprendido por tanta maldad que hay en este mundo, en este tiempo. Y así pues, como el Señor destruyó este mundo antediluviano, ¿verdad? Eh, bueno, está preservado también una destrucción para el mundo, ¿entiendes? Veo que Dios no acepta el pecado. Dios no se la lleva con el pecado. Dios no quiere el pecado. Entonces, siempre que no va a haber lluvia, no va a haber diluvio, pero dice la Biblia que va a haber fuego, ¿verdad? Entonces veo que es Fuego. verdad lo que la Biblia, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor y que Amén. todo pecado trae una consecuencia. Eso me llamó mucho la atención, hermano. Dios Gracias, te bendiga. Arquímedes. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario mientras pasamos a la aplicación de la historia? Bueno, excelente. Hay tantas cosas que podemos ver aquí. Aquí vamos a ver un comentario. Los gigantes. Sí, excelente también. Y vemos aquí el texto decía los hijos de Dios y los hijos del hombre, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver los descendientes de Set, que eran los que creían en Dios, en la promesa que hizo Dios a Adán y Eva, y los descendientes de Caín, que pues no tenían temor de Dios, y ahí esa mezcla. Lo que los hijos de Dios no veían era, no se hacían la pregunta, ¿esta será una mujer que me va a ayudar, que va a mantener firme los principios bíblicos? Ellos veían la simpatía, lo hermosa que era y nada más. Entonces ahí comenzó todo. Y también había tanta maldad, sí, hermano, maldad, maldad sobre maldad. Entonces también vemos que el idioma original dice que estos gigantes eran, también viene de la misma raíz como hombres que hacían lo que querían, ¿verdad? Que tenían, como podemos, ¿qué ejemplo podemos usar hoy? Como tenían poder, ¿verdad? Explotaban, castigaban, mandaban a cualquier otra persona, y entonces eso se convirtieron en estos hombres como de poder, ¿verdad? Que todo el mundo se agachaba, se arrodillaba ante ellos, ¿verdad? Eso es más o menos lo que dice. Pero sí, excelente la, el punto que usted sacó.
Cuéntenme un poquito del arca. ¿Qué grande era? ¿Se acuerdan las medidas? ¿Qué tan grande era? Poniéndolo en comparación, ¿qué grande sería el arca? Bueno, estaba diciendo, viendo las medidas, ¿verdad? Que eran muy, muy grandes. Era como 139 metros de largo, 139 o 40 metros de largo, 23 metros de ancho y ya como más o menos de 4 pisos. Entonces, sí, estamos hablando de más o menos dos. Pedro, adelante. Cuénteme sobre la magnitud de este edificio, de esta arca. Ajá. Me llama la atención, sí, la precisión en cuanto, y los datos en cuanto a medidas, ¿no? Aunque la da en codo, pero por lo que escuché en el video, sí, menciona de 140 metros de largo, de longitud, y habla Ujú. de 23 metros de ancho y 14 de alto, ¿no? Y especifica la puerta, la ventana, en la puerta a un lado del arca, y da detalles, y así eh, lo hizo Noé, ¿no? Fiel a los mandatos de Dios, pues obedeció en todos esos detalles, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, sí, una cosa enorme, ¿verdad? Un barco para que navegue en el agua. Ahí está, y ya vino la lluvia, tal y cual como ustedes dijeron, lo que el Señor dijo se hizo. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue el Señor mencionó los 120 años, ¿verdad? Desde el momento que anunció él que iba a enviar un diluvio, dio esos 120 años de gracia para que la gente se arrepintiera, se volviera a Dios, escuchara el mensaje del arrepentimiento, pero no pasó nada, ¿verdad? Ya cuando llegó el momento, todo lo contrario, las críticas juzgando a Noé le decían que estaba loco construyendo un arca en tierra seca, que acá nunca llueve y todo lo demás, como lo típico que pasa hoy en día, haciendo caso omiso a la palabra de Dios, ¿verdad? Y llegó el momento en que cayó el diluvio, pasó muchos años. A ver, ¿qué tal son ustedes para las matemáticas? ¿Cuántos días en total desde que Noé ingresó al arca hasta que puso pie fuera de ella? ¿Cuántos días en total creen que ellos estaban encerrados, si se podría decir? Luis, Como 150 días, pregunto. Creo que ciento eran como cincuenta 150. días. Sí, un poquito más. ¿Alguien más? ¿Pedro tiene un número? Gracias, Luis. Habla de un año y unos 10 días más. Creo que es el dato por ahí que conseguí. Un año y 10 días. Excelente. Año y 10 días más. Entonces él iba viendo algunos días de que iban cesando las aguas, pero como dice Pedro, entonces tenemos 375 días que estaban allí, encerrados. Imagínese usted, un año ahí con el ruido de los animales, la pestilencia también de los animales. Me imagino que Noé quería salir lo más pronto posible, pero un hombre justo, un hombre que seguía la voluntad de Dios, él hizo todo lo que el Señor le dijo y cuando el Señor le dijo, ahora sí, sal del arca, ellos salieron, ¿verdad? Los primeros intentos de ver si la tierra estaba ya seca, mandó un cuervo, luego la paloma y ya la paloma nunca regresó, se dio cuenta que estaba ya tierra seca. Luego vemos, como bien dijo Luis, ofreció un holocausto, un sacrificio al Señor, lo mejor de lo mejor. Ese olor le llegó al cielo y el Señor dijo, pues, ¿verdad? Por la culpa del ser humano, pues destruí mi creación, ¿verdad? Entonces ahí dijo que no iba a destruir más y nos dio la promesa de un arco iris, ¿verdad? Como bien dijeron ustedes, la reiteración de que el mundo no será terminado, exterminado, destruido por el agua, sí será por el fuego, ¿verdad? Entonces también vemos
en toda la destrucción, en todo este caos, que el Señor usó el arca para salvar a 8 personas, ¿verdad? Las mismas aguas que literalmente ahogaron, destruyeron, eliminaron, limpiaron la creación de Dios, fueron las mismas aguas que salvaron la vida de estos 8 personas, ¿verdad? Que serían pues nuestros descendientes, de ellos descendemos nosotros. Excelente, es una historia muy linda, una historia que cada vez nos hace recordar la fidelidad de Dios y como dijeron bien ustedes, de Dios no podemos burlarnos, no podemos pisotear la gracia de Dios, no podemos minimizarle a Dios ni su poder. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Cuéntenme, ¿qué personajes encontraron ustedes aquí? Personajes importantes, los más sobresalientes de la historia. Cuéntenme algunos personajes. María, adelante. Yo. Bueno, en primer lugar, Dios que iba a ejecutar este juicio. Noé, los 3 hijos de Noé, las 3 nueras y la esposa de Noé. Y toda la gente que murió en el diluvio, todos los que no obedecieron a Dios. Allí se fueron todo ser viviente, todo lo que tenía carne pereció. Solo se salvó los que entraron en el arca. Excelente, hermana. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahí está muy clara la respuesta. Y en esos que entraron al arca tenemos a Noé, sus 3 hijos, su esposa, las nueras. En total, siendo las matemáticas, 8 personas. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí hay muchos objetos que podemos mencionar, que podemos identificar. Cuéntenme algunos objetos que ustedes encontraron. Podemos pensar en el arca. ¿Qué usaron para la arca, para construir? Los materiales, perdón, no levanté la mano, Siga nomás, Pedro. pero Siga nomás. sí, materiales, la madera de gofer y utilizaron para impermeabilizarla, ¿no? Una especie de brea, creo que dice, sí, brea, como para Vea, sí. calafetear, ¿no? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Algo más? Tenemos el agua, ¿verdad? El holocausto, el arco iris, la hojita de olivo, la ventana, las puertas, todo lo que tiene el arca, ¿verdad? Me imagino que también había compartimientos, divisiones, pisos para cada animal donde iba con su pareja y todo eso. Entonces sí, fue una obra de arte, muchos objetos aquí, también los animales que fueron colocados ahí meticulosamente, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos? ¿Algún lugar que mencionó dónde ocurrió la historia? Bueno, por ahí menciona que el lugar donde reposa el arca después de que las aguas descendieron, ¿no? Menciona unos montes, da unas referencias como geográficas, montes de Ararat, lo que Ararat. no sé geográficamente o actualmente a qué región, ¿no? Podría pertenecer, si existen o existen con otro nombre, me imagino, ¿no? Sí, dicen que en Turquía hay montes llamados así, pero no sabemos si son esos montes u otros, pero sí, por allí. Entonces podemos decir que
El arca se ubicó en los lugares más altos. Acuérdese usted que el agua subió 7 metros sobre los lugares más altos, sobre las montañas. Entonces estaba altísimo. Imagínese usted, sobre 7 metros sobre las lomas más altas. Debió haber sido un caos tremendo, ¿verdad? Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? Menciona el año 600 de la vida de Noé, año 600. Excelente, 600 años, ahí empezó. Y también menciona los 120 años más, ¿verdad? Que iban a vivir la gente. Podemos pensar que llovió 40 días, 40 noches. Decía también el texto bíblico que la tierra queda inundada por 150 días y entre espera y espera, pues ya calculamos más o menos los números que nos decía. Bueno, exactamente 375 días. Muy bien, excelente. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a identificar y espero su ayuda aquí sobre los problemas. ¿Qué problemas identificaron en esta historia? ¿Qué problemas? Desde los más grandes hasta los más pequeños. Cuéntenme. Escuchamos a Luis. Adelante, Luis. La incredulidad de esa generación, la falta de fe, incredulidad, una incredulidad muy profunda. Excelente. Entonces, ¿y esa incredulidad que producía en los seres humanos? Desobediencia, pecado. Excelente, muy bien. Producía maldad en toda su expresión, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, cada quien hacía lo que quería. Era el ser humano como un objeto de pisotear, patear, matar, destruir, exterminar, ¿verdad? Gracias a Luis, bien dicho. ¿Algo más? ¿Algún otro problema? ¿Qué tal si pensamos en lo que Dios dijo? ¿Verdad? Dos cosas dijo Dios, ¿verdad? Bueno, una cosa dijo y otra cosa sintió. ¿Cuáles son esas? Me llamó, sí, eso también la atención, el dolor de Dios, ¿no? En su corazón. Y dice que se arrepiente, ¿no? Wow, imagínese eso. Que Dios, cuando creó al ser humano, era la creación, la, la corona de su creación, ¿verdad? Y ahora se arrepintió de haber hecho al ver tanta maldad. Y sintió la acción del ser humano, la acción de sus hijos. Es literalmente cuando a veces una persona, un ser querido que uno lo ama con tanto cariño, que lo ha aconsejado, que ha hecho muchas cosas y aquí viene y hace cosas que va en contra obviamente de Dios primeramente y contra de uno y sí duele a uno, ¿verdad? Sí se siente mal y todo eso. Imagínese el Dios creador que haya sentido ese dolor en su corazón. Eso sí nos hace meditar, sí nos hace pensar y a veces yo también actúo de esa forma, ¿verdad? Excelente. Luis tenía la mano levantada y va a acotar algún otro problema. Que sí que sufrió de mucha decepción, mucha decepción. Mucha gente cuestiona que cómo Dios se puede arrepentir, pero lo que yo pienso, que Dios lo que sufrió fue una gran decepción comparada, se le atribuye ese sentido humano como para hacernos entender, porque Dios lo sabe todo, pero yo pienso que en sí cuando dice que se arrepintió es que se decepcionó profundamente.
Sí. Estaba, no podía creer lo que estaba viendo, ¿verdad? Y porque no somos ajenos a Dios, ¿verdad? Dios es Dios, un ser personal que está cerca de nosotros, que ve, que no podemos escondernos, que el ser humano le escupe en la cara de Dios, que le dice, no te necesito, aléjate de mí, ¿verdad? Y cosas así quizás pueden parecer que esa gente de esa época de Noé fue tan mala, tan perversa, tan incrédula, pero hoy pasa lo mismo hoy en día, ¿verdad? No somos ajenos a esa realidad. Excelente. Y otro problema que podemos pensar, ¿verdad? Con todo esto, iban a permanecer firmes, activas las promesas de Dios. Dios estaba usando un ser humano para hacer que llegase la promesa de un Salvador, ¿verdad? Con todo esto, la promesa de Dios iban a sobrevivir. Am, Quizás nos hacemos esa pregunta y enseguida viene la respuesta, el Dios sabio, el Dios perfecto. Claro que lo mantiene firme su promesa al preservar a 8 personas, ¿verdad? Sexta pregunta dice, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué piensa? Luis, adelante. Dios tiene que traer el juicio y Dios tiene que corregir, aunque después, claro, los hombres empezaron a pecar de nuevo, pero en ese momento, en esa generación, Dios tiene que corregir, Dios tiene que limpiar todo para entonces comenzar de nuevo. Es como nosotros hoy en día, cuando venimos a Él tiene que toda rebelión corregirla y sacar de nosotros todo lo que ha infectado nuestras vidas para tener un nuevo comienzo, porque de lo contrario no se puede caminar. Por ejemplo, cuando dice que yo siempre he identificado que cuando dice que los hijos de Dios se llevaron a la ciudad de los hombres, ahí Dios está, la enseñanza central es que Dios no puede caminar lo pío con lo impío. Tiene que haber una separación del bien y el mal. Gracias, Luis. Muy bien. Y nota usted que hasta el día de hoy, hasta este momento, hemos visto que toda la acción de redención, de salvación de la vida espiritual es acción de Dios. Él ve, Él actúa y Él llega a rescatarnos, ¿verdad? Adelante, Pedro. Pedro, el micrófono, hermano. Sí, Dios, el problema, yo diría que se soluciona del momento de manera como el problema del pecado, pues sobre todo, ¿no? Se soluciona quizás temporalmente con una nueva generación, ¿no? Dios quiso rehacer otra vez, darle la oportunidad al hombre y empieza como una nueva generación, destruye la anterior y comienza con una nueva. Pero claro, el pecado continúa, ¿no? El pecado sigue en el hombre, ¿no? Gracias, Pedro. Sí. Hasta el día de hoy, hasta nuestro último suspiro aquí, ¿verdad? Gracias por el comentario, Pedro. Uno ve a Noé como un hombre justo, que la Biblia lo dice, eso significa creyente, obediente a la voluntad de Dios. Y capítulos más adelante vemos ya lo que pasó, ¿verdad? Y ahí comenzó el problema. Uno puede decir, pero no aprendieron el ser humano de esta historia. Y así igual nosotros también. Gracias. Sí se resuelve el problema, como dicen ustedes en esta historia, absolutamente, cumpliendo lo que Dios dice, eliminando la maldad, preservando a esta familia, ¿verdad? Que en el futuro va a Noé aprender mucho de sus errores, de sus dificultades, y es así mismo con nosotros, ¿verdad? Estamos vivos en este mundo, somos hijos de Dios,
Somos herederos del reino de los cielos, no por nuestras acciones, no por nuestras actitudes, sino por la gracia y la misericordia de Dios en todo su esplendor. Muy bien, hermanos, excelente. Vamos a avanzar un poquito más y ahora les voy a hacer la siguiente pregunta, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de consolidar. eh, Vamos a recordar estas preguntas. Sin embargo, les voy a hacer las 6 preguntas que son de la parte de considerar. A ver, sin mostrarles cuál es la primera pregunta de esta parte de las 6 preguntas que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las 6 preguntas? ¿Un voluntario, una voluntaria? Las 6 preguntas de la parte de considerar. Primera es, ¿quiénes son los personajes de la historia, verdad? Seguimos con Pedro. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Eh, bueno, de lo que tiene que ver con los personajes de la historia, ¿no? Los seres vivientes, los animales, No, ¿no? no, solo las Eh, 6 preguntas. No, no vamos a analizar, ya analizamos. Solo dígame las 6 preguntas de la parte de considerar. ¿Cuáles son? Serían los objetos, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió, cuál es el problema y si se solucionó el problema. Perfecto, hermano. Entonces vamos a repasando un poquito para ir teniendo en mente. Habrá momentos en que no tengamos papel en mano, no tengamos nuestras notitas en mano y es bueno recordar las 10 preguntas, ¿verdad? Las 6 primeras que trata con la identificación de la historia, como bien dijo Pedro, personajes, objetos, dónde, cuándo, se soluciona el problema, y todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Debo decir, y todo eso. Y luego pasamos a la aplicación del texto bíblico, ya entendemos la historia, el texto, el contexto, ya nos familiarizamos con los personajes y ahora viene la parte de la aplicación. Y aquí sí tenemos 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Es como ya he dicho en múltiples ocasiones, sintetizamos la historia, pero tenemos una historia, un título, ¿verdad? La aplicación, la ley, ¿verdad? ¿Qué pecado veo? Confieso, la gracia de Dios, la aplicación, la gratitud, lo que Dios hizo con nosotros y una aplicación pequeña práctica a nuestra vida. Con eso en mente, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título usted le daría? Eh, Sé que fueron muchos capítulos de leer, pero un título que usted le daría a esta historia. Adelante, Pedro, le escuchamos. Mm, bueno, título para esta historia, no sé, podría ser, eh, tendría que ver con diluvio y construcción del arca. Muy bien, sí, podría ser. Sí, sí, me gusta mucho. Destrucción y construcción del arca puede ser. Gracias, Pedro. Luis, cuénteme. Consecuencias retributivas, yo le pondría. Muy bien, consecuencias retributivas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Muy bien, para que cubra todo más o menos lo que en los textos bíblicos que estudiamos podemos decirle, Dios destruyó a la raza humana y preservó para que se cumpla su promesa. Bueno, podemos poner, preservó a 8 personas para preservar y mantener firme su promesa. Ya es un poquito larga, pero eso cubre todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, Dios destruyó a la raza humana
y preservó a 8 personas para que a través de ellos se cumplan sus promesas. Puede ser. Adelante. Bueno, vamos a leer la nueva oportunidad. Gracias, Natalia. Muy bien. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Un nuevo comienzo bajo la gracia de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a aplicar la palabra de Dios. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, en el mundo en que vivimos ahora? ¿Cómo se aplicaría esta palabra, este texto bíblico a nuestra vida? Adelante, Luis. Sí, el pecado que yo veo ahí es la constante rebelión del corazón del hombre a los estatutos de Dios. Es el pecado y el cual tenemos que cuidarnos, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y tener el presente que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Gracias, Luis. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado? ¿Alguna otra persona? ¿Cómo actuamos? Podemos ver cómo actuamos frente a la incredulidad del ser humano. ¿Aplaudimos los hechos violentos de los demás? Vamos la respuesta a decir no, pero tampoco hacemos nada para erradicar esa maldad, ¿verdad? A veces queremos que nuestra cristiandad sea en secreto, que nadie sepa para no ofender a nadie y que nadie nos diga nada, ¿verdad? Puede ser una cosa, es como la cobardía de compartir la palabra de Dios por temor a que nos juzguen, nos acusen, ¿verdad? También a veces nos conformamos a la vida de este mundo. No necesariamente seguimos la filosofía del mundo, pero sí hay cosas que las aprobamos sin muchas de las veces darnos cuenta, ¿verdad? Puede ser algo de eso. Sí. Y después puede ser, no siempre escucho la voluntad de Dios. Siempre quiero hacer las cosas como a mí me convengan. Y también queremos escondernos de Dios, ¿verdad? Pensando que cuando hacemos algo, nadie nos va a ver, todo va a estar bien. Arquímedes, ¿alguna cosita más que podemos aplicar aquí? ¿Algo concreto? Sí, bueno, quería decirle que la indiferencia también es un pecado, porque el pueblo, pese a que Noé les anunciaba que venía un diluvio, ellos no prestaron atención a ese mensaje. El mensaje que le llegó de parte de Noé, ¿verdad? Que viene un diluvio, que viene el fin. Ellos no quisieron atender ese llamado. Por eso ellos también perecieron, porque no quisieron oír el mensaje que Dios les estaba dando a través de este hombre de Dios. Eso pasa hoy también, que nosotros predicamos el evangelio y la gente no nos oye. Le decimos Cristo viene y la gente sigue con los oídos tapados. No quieren atender el llamado que le estamos haciendo. Eso ocurrió también en esa historia, que el pueblo no quiso atender el llamado que Dios les estaba haciendo. 120 años predicó Noé y ellos no quisieron oír ese mensaje. Amén, hermano. Gracias, hermano. Bien dicho, Arquímedes. De acuerdo con usted, el ser humano desprecia, pisotea la gracia de Dios y vemos las consecuencias de la desobediencia, del pecado. Y a veces muchos cristianos también nos fallamos en eso, ¿verdad? Muy bien, sin embargo, el Señor no nos juzga en base a nuestras actitudes, sino que Él juzga a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
¿En qué versos? ¿En qué parte de estos textos bíblicos que nos muestran el amor de Dios en toda su expresión? Luis tiene la mano levantada, no sé si dejó anteriormente o levantó ahorita. La había dejado levantada, perdone. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos que nuestro hermano Arquímedes mencionó algo? 120 años de gracia, ¿verdad? Dios no hace las cosas de la noche a la mañana, viene y dice un rayo y los extermina. 120 años de gracia el Señor les mostró para que se arrepintiesen. Ahí vemos el amor de Dios, la paciencia de Dios. Hoy tiene paciencia Dios con usted y conmigo también, ¿verdad? Ah, no siempre seguimos tal y cual la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, el Señor siempre es paciente. También la protección que mostró a Noé, ¿verdad? Le dijo exactamente todo lo que él tenía que hacer, cómo tenía que hacer, y le dio mucha información. Le dijo lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar y todo eso, ¿verdad? Am, También vemos que el arca para nosotros hoy en día es la iglesia donde vamos, ¿verdad? Alrededor de esa arca podemos ver el mundo, la sociedad, la incredulidad, el odio hacia Dios, pero en la arca de Dios estamos ahí seguros, escuchando su palabra, escuchando sus promesas, reafirmando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y regocijándonos en la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo. Señor nos salva también a través de las aguas del bautismo, como dice Pedro, ¿verdad? Literalmente nuestros pecados son ahogados, nuestro viejo Adán muere y de eso surge un nuevo ser. Somos adoptados por Dios. Todo esto por la muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Sin la muerte y resurrección de Jesucristo, el bautismo no es nada, ¿verdad? Con todo eso vemos y recibimos del amor de Dios. Usted y yo somos beneficiarios, receptores del amor, de la paz, de la paciencia y de la misericordia de Dios. Porque si no fuera por eso, yo también estaría en el pilo, en el montón de todos los que fueron arrastrados por las aguas del diluvio, ¿verdad? Entonces, por la gracia, por la misericordia de mi Señor y Salvador Jesucristo, es que hoy tenemos paz con Dios, es que hoy nos llamamos hijos e hijas de Dios y que tenemos la promesa de la vida eterna en el cielo. Como siempre digo, no me canso de repetir jamás, no por algo que usted y yo hayamos hecho, no por algo que lo hayamos merecido, sino única y exclusivamente por la misericordia de Dios que se dignó salvarnos de nuestros pecados, enviar a su Hijo a morir por nuestras iniquidades. Muy bien, entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted al tener un conocimiento más claro de la historia del diluvio, de cómo era la gente en ese entonces? Hola, pastor. Querida Natalia, adelante. Gracias por Bueno, su siguiendo esta participación. historia, no me podía meter porque estaba justo en el colectivo, andaba andando, pero estaba escuchando todo el tiempo. Recién me bajó. Lo que yo le pediría sería fe, la fe impresionante que tuvo Noé, la perseverancia, la paciencia, dominio propio en el momento cuando se burlaban, cuando eh, lo atacaban, y no le creía a la gente de que iba a haber un diluvio. Y esa perseverancia,
ese empeño en hacer las cosas, la obediencia que tuvo Noé. Pero yo le pediría ser como Noé. Pero bueno, Gracias, hermano. es lo que me Excelente. gustaría. Ujú. Excelente. Y como bien dice usted, Natalia, los frutos de la fe de Noé le llevaron a hacer cosas impensables, inimaginables. Ya se me trabó la lengua. Bueno, que pues, hoy, si imagínese usted, el Señor viniera y nos dijera que haga un arca, pues el montón de preguntas que yo lo pusiera, ¿verdad? Él sin hacer preguntas, empezó a trabajar y lo hizo. Gracias, Natalia, por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Qué pediría usted? ¿De que sería una buena historia para usar con alguien que está siendo perseguido por su fe, que se siente solo, que se siente angustiado, que no hay nadie a su alrededor? Adelante, Arquímedes. Bueno, hermano, gracias. Yo pediría, hermano, que el Señor me diera mucha perseverancia, que esa ley de la perseverancia esté en mí cada día para poder seguir con esta misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ya porque el Evangelio de Jesús es lo único que salva a la alma, es la herramienta más importante que el Señor nos dio. Y si nosotros nos desanimamos, no vamos a poder cumplir con esa gran comisión. Tenemos que tener esa perseverancia, que si predicamos y no se convierten, tenemos que seguir adelante. Por eso yo le pido al Señor que me dé mucha perseverancia, que pueda perseverar en esa misión, que no vea atrás, que siga adelante, que me arme de entusiasmo cada día para seguir proclamando ese mensaje del Evangelio, esa buena noticia. Amén, mi hermano. Es lo que Gracias. yo pedí al Gracias, Señor. Arquímedes. Muy bien, excelente petición, que el Señor le conceda lo que ah, nos ha dicho. Excelente. Sí, sí, sí. Y todo eso viene a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Él mismo a través de su Espíritu nos manda, nos empuja, nos fortalece para que sirvamos al Señor fielmente, ¿verdad? En los momentos adversos es cuando vemos más claramente que Dios es quien está haciendo la obra. Nosotros somos solamente sus instrumentos. Él nos pone en el lugar correcto con las personas que Él quiere que compartamos el Evangelio, ¿verdad? Excelente, hermanos. Nos regocijamos en que Dios siempre está en control absoluto de nuestra vida, a pesar de que a veces nos sentimos como islas en medio de este mundo incrédulo. Aún el Señor nos dice: yo te tengo en la palma de mis manos, ¿verdad? Estamos seguros en los brazos de Cristo, sabiendo que Él desea que compartamos con otros la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí, los minutos que nos falta para usar un gancho, una introducción, ¿verdad? Pensando que la introducción es alguna anécdota, algo que nos ha pasado, un dicho, alguna situación que hemos escuchado en las noticias, una anécdota, como dije anteriormente, algo de las últimas noticias, para captar la atención de la audiencia. ¿Qué captar usaría usted en esta historia? En esta historia del diluvio, ¿verdad? Para compartir con otros. Y aquí vamos a pensar en la audiencia, que estamos en un grupo de amigos conversando, queremos compartir la palabra de Dios. También queremos compartir esta historia con niños pequeños, niños adolescentes, ¿verdad? O quizás estamos en una cafetería con un amigo íntimo tomando una tacita de café, o estamos en la iglesia y se nos concede la oportunidad de enseñar esta historia bíblica.
en el bus, en la casa, ¿qué captar? ¿Qué usaría usted? ¿Qué introducción, si se podría decir, usaría usted para captar la atención de la audiencia y conectarles directamente con la historia bíblica? A ver, cuéntenme, vamos a ver cómo nos va en esta practicar de un captar, de una llamar la atención, el anzuelo, el gancho que decimos, ¿verdad? La carnada, si se puede decir. Arquímedes, hermano, gracias por romper el hielo. Ok, hermano, gracias a ti. Bueno, yo les diría a ellos, Dios hizo un pacto con el hombre. ¿Eh? Usted sabía que Dios hizo un pacto con el hombre y por allí introduciría, ¿verdad? Un mensaje. Yo estoy seguro que eso le llamaría mucho la atención a ellos. Oye, Dios hizo un pacto con el hombre. Claro, Dios hizo un pacto con el hombre y por allí les daría ese mensaje a esas personas. Muy bien en el autobús o en la cafetería, en cualquier lugar. Es un momento muy bueno para hablarles, Excelente. sabiendo Me que una gusta mucho, introducción, ¿verdad? sí, una introducción puede ser bíblica o extra bíblica también. Sí, 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 Podríamos sí, decir sí. la introducción bíblica, podríamos retomar un poquito de cómo Dios trató con el mundo antediluviano, que Dios trajo el diluvio, hablarles de ese acontecimiento, diría que Dios hizo en el cielo un arco iris como promesa para no destruir más el mundo en un diluvio, ¿viste? De esa manera. Gracias, excelente, me ¿Qué gusta le mucho. parece? Entonces, Amén, eh, hermano. Gracias. me gusta mucho el pacto, ¿verdad? Y usted bien lo hizo, ¿verdad? Cuando pensé en eso, me vino a la mente todo lo que Dios hizo con Noé, ¿verdad? Entonces ahí usted dijo, Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Esa es la como para llamar la atención. Y quizás podemos preguntar ahí mismo, ¿por qué creen ustedes que Dios hizo este pacto? Eso nos conecta para contarle la historia, es decir, Dios hizo este pacto con Noé, ¿por qué? Porque el mundo se perdió, desobedeció a Dios, y luego ahí cuenta la historia. Está un antes, durante y después. Esa palabra pacto, nota usted que cubre todo eso lo que estamos diciendo. Excelente, Arquímedes. Muy bien. Escuchemos a Luis. Sí, yo le diría, Dios va a hacer algo que jamás has visto, porque la generación de Noé nunca había visto llover. Entonces, la incredulidad al hombre le llega porque el hombre quiere ver para creer. En aquel tiempo, pues sabemos que era un vapor lo que dice que salía desde la tierra y era lo que, ¿verdad? Traía humedad, traía agua, pero nunca habían visto un diluvio. Y yo argumentaría de que el hecho de que pues la gente está esperando la segunda venida y el rapto de la iglesia, pues eso crea mucha incredulidad en la gente, porque la gente no cree. Pero aunque tú no creas, entonces yo lo llevaría a la historia de lo que pasó. Esa generación nunca había visto llover, sin embargo, Dios hizo algo nunca jamás visto y lo va a volver a hacer. Gracias, Luis. Sí, es una buena introducción. Sin embargo, podemos decir que no llovió como llovió ese día, pero me imagino que sí llovía ya en ese lugar, ¿verdad? Porque ya después de la creación dijo que puso la lluvia, ¿verdad? Entonces, excelente. Gracias por esa introducción. Sí, podemos usar esa misma, pero podemos decir, quizás preguntar, ¿saben ustedes cuánto de lluvia cae en el desierto, por allá en el Medio Oriente? Quizás así, ¿verdad? Y ahí la gente va a decir, no, no, mucho, poco, casi nada, nunca llueve allí. Y ahí le conectamos, decir, ¿saben que ahí empezó el diluvio, ¿verdad? Para Dios erradicar la maldad del ser humano y ahí va conectando la historia. O quizás puede ser, ¿cómo reacciona usted cuando llueve
a cántaros, como decimos acá en la coloquialmente, ¿verdad? ¿Cómo reacciona usted, verdad? A veces uno está asustado, los relámpagos, los truenos, y que llueve y llueve y llueve, ¿verdad? ¿Cómo reacciona? Y ahí hace la conexión. Imagínese usted llover así de torrencial por 40 días y 40 noches, y ahí le conecta con la audiencia. Excelente, hermanos. Muy bien. ¿Algún otro captar, alguna otra introducción para esta historia? Muy Pastor, bien. Luis, Arquímedes, cuéntenme, hermanos. Natalia, querida, adelante. yo ahí tengo una duda porque eh, en lo que yo he leído, en algunas otras cosas fuera de la Biblia, dice que nunca había llovido, que las plantas se regaban con un rocío que provenía de la tierra. ¿Eso es cierto o no? Esa duda tengo. Y bueno, podemos volver a Génesis, pero se acuerda que ya cuando Dios creó la lluvia, ahí ya empezó a llover. Ya había, al principio, claro Ah, que el agua, el huerto, ¿verdad? Recibía los nutrientes de los ríos que pasaban por allí. Pero después ya sí había lluvia, ¿verdad? Entonces, y ahí mismo, pues el Señor dice, ¿verdad? Que am, después la promesa que hizo, el pacto que hizo con Noé, que iba a solear, a llover, caer nieve y todo lo demás. Pero ya llovía, ya llovía oficialmente. Por ser desierto, ¿verdad? Y quizás por los ciclos de verano e invierno, me imagino que había, bueno, como conocemos el Medio Oriente y donde estaba Noé ubicado, no había muchas precipitaciones en ese entonces. bien, bien. Gracias, Natalia. Entonces, ¿qué título usted usaría? Yo como título le Bueno, pondría no, a perdón, la aquí historia. introducción para captar la Bien. atención de la audiencia. La verdad que no, a ver, y empezar a contar sobre Noé y la fe que él tenía y ahí empezar. Sabían que hay un hombre que estuvo 120 años construyendo un arca para captar la atención y de ahí comenzaría con la historia. Digo, Sí, entonces depende del estudiante, ¿verdad? A veces uno puede fácilmente mostrar un video también o también hacer una dinámica de grupo, ¿verdad? Hay muchas maneras de captar la atención de la gente, ¿verdad? También como hicimos esta mañana en el curso, ¿verdad? Como comparando la sociedad en los días de Noé y la nuestra. Vamos a empezar una conversación, entablar una conversación. Habrá unos que digan que sí, otros que no, que antes era peor, ahora es peor. Y todo eso comienza, ¿verdad? La conversación, la conexión. El punto es que la audiencia no esté aburrida y entienda lo que vamos a tratar durante la clase. Excelente. Otra introducción? Y siempre vamos a pensar en la audiencia, ¿verdad? Quizás para los niños, usted sabe que el nivel de captar, de atención de los niños es un poco más eh, es más rápido, ¿verdad? Entienden, quizás no captan la atención como un adulto y todo lo demás. Entonces siempre depende de la audiencia a la que vayamos a compartir esta historia. Pero más o menos tienen la idea, ¿verdad? De un captar. A veces hay historias que son fáciles de poder introducir, otras son un poquito más difíciles. Por ejemplo, la historia de José, siempre a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Serías capaz de vender a tu hermano, a tu amigo por unos 20, 30 mil dólares solo porque no te cae bien? Y uno va a decir, pues no. Y ahí conectamos con esa historia. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí para
sobre la introducción, sobre el captar, llamar la atención, conectar con la audiencia. Y vamos a seguir practicando, ¿verdad? Vamos a seguir practicando durante las clases. También va a ser parte de su tarea, como en el proyecto final que van a tener un captar la atención. Pedro, adelante. Bien interesante este ejercicio, de verdad que me llama poderosamente la atención. Y como que la clave aquí es despertar un poquito la misma sensibilidad, ¿no? De uno eh, en el hecho de querer compartir la palabra del Señor, porque tiene uno la oportunidad de introducir un tema espiritual con con ese poquito, pues, o a veces no tampoco, pero me refiero a la sensibilidad, ¿no? Sensibilidad en cuanto al tema espiritual. Entonces, por ejemplo, pensando en el arco iris, cada vez que aparezca un arco iris, uno se remonta a la historia y puede compartirla, ¿no? O cada vez que haya un fenómeno natural, pues hace poco por aquí ocurrió como una especie de unos ríos se desbordaron y hubo unas inundaciones en un sector y algunas personas murieron. Podía también eso ayudarme a introducir el tema, ¿no? Excelente, Pedro. Esa es la idea. Esa es la idea de usar algo tangible, algo que hemos experimentado en carne propia para conectar a la gente con la historia, ¿verdad? Entonces, muy bien dicho, sí, usted ha llegado al punto de esta, de esta práctica, de esta dinámica, ¿verdad? Porque en Sudamérica, Centroamérica, a veces estamos a merced del fenómeno del niño, de la niña, ¿verdad? Lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos, inundaciones, tantos otros factores, ¿verdad? Que produce las lluvias torrenciales y también del otro lado, lo opuesto, sequía intensa, ¿verdad? Años sin lluvia y todo eso. Gracias, Pedro. Adelante, Luis. Me vino esto a la mente y es que uno puede llamarle también la atención. Los animales fueron más sabios que el hombre porque, ¿verdad? Sabemos que el animal no razona, pero el animal, dice la Biblia que en ningún momento dice que Noé los trajo, los metió al arca, sino que Dios los metió al arca y, ¿verdad? Presumo yo que fue el instinto de los animales. El otro día veía yo un informe de cuando se forman los fuegos en California, que los que viven en California, en áreas donde viven, no se dan cuenta primero por el fuego, porque el fuego tarda en propagarse y subir el humo, sino que se dan cuenta cuando empiezan a ver animales que empiezan a correr hacia donde la gente vive, ya la gente se da cuenta que está pasando algo con algún fuego, porque el animal por el instinto busca protección. Entonces ahí vemos en la historia de Noé que el animal, aún sin tener razonamiento por el instinto que Dios puso en ellos, tuvieron mejores resultados que los propios hombres, porque escucharon más la voz de Dios y siguieron el instinto que Dios puso en ellos para entrar al arca. Gracias, Luis. Buen punto. Muy bien. Excelente. Podemos pensar en eso también. Sin embargo, nuestro enfoque es en que la mano de Dios estaba allí, ¿verdad? Él hizo posible lo imposible, ¿verdad? Estaba con Noé, con su familia. Imagínense, no fue cosa pequeña construir una arca de esa magnitud. No fue una labor fácil hablamos de lo exterior del arca, pero no sabemos cómo era internamente, la comida que tenía que tener para todos esos animales. Increíble, ¿verdad? Es solo la mano de Dios actuando
sobre estos siervos del Señor, ¿verdad? Que hicieron tal y cual como el Señor les pidió que hiciera. Y en mi vida, en su vida, hemos visto la mano de Dios actuando, resolviendo problemas, dificultades inmensas que para nosotros parecían literalmente como la arca de Noé. Sin embargo, la palabra, el poder, la misericordia de Dios han hecho que esos inconvenientes pasen, pero más que todo lo que atesoramos es el milagro de la fe, el milagro de la fe que el Señor plantó en nuestros corazones para que hoy miremos como nuestra esta historia, para que hoy apreciemos con el corazón en la mano la bondad, la misericordia y la paciencia de Dios, la providencia divina en este momento de dificultad, ¿verdad? Y que el Señor nos dé esa misma, no sé, entendimiento, razonamiento para mirar las cosas de Dios como algo sagrado, como algo que Él nos da y no como algo que es nuestro y que lo podemos destruir, ¿verdad? Entonces, todo eso viene con el crecimiento de la palabra de Dios, amarle más a Dios, valorarle cada texto bíblico, cada historia bíblica es una pieza más del rompecabezas eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Excelente, gracias hermanos y hermanas por esta participación, por dedicar este tiempo a esta clase. Y aquí está la lección para la tarea para el día miércoles. Entonces, Génesis, nos va a tocar leer Génesis 11, 1 al 9. Y vamos a ver otra cosa. Aquí el Señor le da un mandato a la humanidad y ellos hacen lo opuesto. El Señor les dijo que vayan por todo lado y ellos dijeron, no, aquí nos quedamos, aquí hacemos un edificio y ahí vamos a ver sobre la Torre de Babel. Vamos a ver esa historia que también nos muestra si el Señor nos dice algo, el ser humano dice, no, yo hago lo opuesto. Génesis capítulo 11, los versículos 1 al 9 nomás. Esta es cortita esta lectura. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final? Y si no, cerramos Sí. con una oración. Arquímedes, adelante. ¿Esa es para qué día, hermano? Disculpe. Para el miércoles. Ok. Muchas gracias. Ya, hermano, cerremos con una oración. Luis, Miércoles para el, amén, sí, para el miércoles, para el lunes. Hoy estamos ¿qué aquí día hoy, es hoy? miércoles. ¿Qué día Sí, es hoy? el próximo lunes sería, el lunes. Ya ve que ya ni sé en qué día me encuentro. Perdón. Sí, para el lunes, y hoy es miércoles. Pensé que hoy era el lunes, pero la semana solo tiene un lunes, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. hermanos, perdón, sí, para el lunes la lección 5, para el día lunes, turnos mañana y tarde. Gracias por la corrección, Luis. Pedro, Hermano, ¿alguna disculpe, preguntita? es que sí, disculpe que los días se pasan tan rápido y las horas también. Y cuando está uno también con la palabra y estudiando, se nos pasó también rápido el tiempo, ¿no? Y no se da uno ni cuenta qué cosas. Gracias, Pedro. Bueno, cerremos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has concedido de estudiar tu palabra. Te damos gracias que nosotros también hemos estado en esa arca, a quien nos has salvado, Señor, a través del poder de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre amado, así como lo hizo Noé, a siempre glorificar tu bendito nombre, a darte gracias por todas las bendiciones que nos das, pero sobre todas las cosas, la bendición espiritual de saber que somos tus hijos, de saber que somos redimidos, de saber que somos perdonados de todas nuestras iniquidades, lavados de nuestros pecados con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que somos declarados justos e inocentes ante tu presencia por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto pedimos en su nombre, que nos conceda
esto a todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que tengan un bendecido día y ya pues desde ahora un feliz fin de semana también.